El 2 de julio de 2008, el ejército de Colombia grabó un vídeo que dio la vuelta al mundo. En él se podía ver la operación que había liberado a varios secuestrados de la guerrilla de las FARC. Entre los secuestrados se encontraba Ingrid Betancourt. Ingrid llevaba más de 6 años y 4 meses cautivas, y su caso había mantenido al mundo entero en vilo, ya que en el momento del secuestro, Ingrid Betancourt era candidata a la presidencia del gobierno de Colombia, y se encontraba en plena campaña electoral. Imaginaos por un momento que en vuestro país, días antes de las elecciones, una guerrilla secuestra a uno de los principales candidatos a la presidencia del gobierno. El origen de las FARC, o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se remonta a los años 60. En 1964, y en un momento en que la situación en Colombia era muy convulsa, las FARC se constituyen de manera oficial en la selva colombiana. Eran el brazo armado del Partido Comunista. Actualmente está compuesta por unos 8.000 miembros y se esconden en las selvas entre Colombia, Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. Su objetivo principal siempre fue el de establecer un Estado comunista en Colombia, basado en su ideología marxista y leninista. El conflicto ha durado 52 años y ha dejado más de 260.000 muertos, y se calcula que hay unas 8 millones de víctimas afectadas directa o indirectamente por esta guerra. La guerrilla es aún considerada por muchos países en el mundo, como Estados Unidos, Chile o incluso la Unión Europea, como un grupo terrorista. ¿Pero cómo se ha financiado durante todos estos años? Pues bien, las fuentes de financiación de las FARC tienen múltiples orígenes. Un estudio reciente decía que la mayor parte del dinero lo obtuvieron a través del cobro de rescates por secuestro y el robo de ganado. Pero también cabe destacar la minería de carácter ilegal que hacía las FARC, y que ha dejado en muchos casos daños irreparables sobre el medio ambiente. Por último está el narcotráfico, ya que las FARC cobraban un impuesto al gramaje, es decir, un pequeño porcentaje sobre lo que producían los narcotraficantes de cocaína. Las principales acciones del grupo durante el conflicto fueron los secuestros, los atentados, la extorsión y otros actos terroristas. Las FARC llegaron a tener decenas de secuestrados, y algunos por más de 10 años. También perpetraban atentados contra objetivos militares y civiles, extendiendo el terror por todo el país. Además, algunos organismos internacionales como la ONU están acusados de violaciones de derechos humanos, como el reclutamiento forzado de menores, violencia sexual contra mujeres y niñas, secuestro de civiles y asesinato de rehenes, entre muchas otras. En el año 2002, Álvaro Uribe llega a la presidencia del gobierno colombiano, anunciando mucha más mano dura y una intensificación en la lucha contra las FARC. Durante los siguientes años, la guerrilla pierde hasta 2.000 efectivos y algunos de sus máximos líderes. Finalmente, tras el mandato de Uribe, llega el de Juan Manuel Santos, antiguo ministro de Defensa del propio gobierno de Uribe. Juan Manuel Santos es mucho más favorable a una salida negociada del conflicto y entabla conversaciones con algunos de los jefes de la guerrilla, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. Así, el 4 de septiembre de 2012 comenzó el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Las negociaciones tuvieron lugar en La Habana y en Oslo, ya que tanto Cuba como Noruega eran países mediadoras del proceso. Para agilizar los tiempos, las negociaciones se dividieron en diferentes puntos que se fueron abordando consecutivamente. El primer punto fue la política de desarrollo agrario integral. En el 2013, ambas partes acordaron una serie de planes nacionales rurales, así como la implementación y la creación de los llamados territorios campesinos, unas propiedades de la colectividad que demandaba las FARC. En segundo lugar, se debatió la participación política de la guerrilla una vez acabase el proceso. En este aspecto, se acordó que las FARC se podrían constituir como partido político y que sus miembros no tendrían ningún impedimento a la hora de participar de la vida política. A continuación, en mayo de 2014, se trató el tema de la solución al problema de las drogas ilícitas, así llamado en el proceso. Por un lado, se estipuló la creación de un programa de sustitución de cultivos y por otro, se acordó una lucha conjunta contra el narcotráfico. Uno de los aspectos más espinosos y difíciles de todo este proceso ha sido el acuerdo sobre las víctimas, que se selló en diciembre de 2015. Este acuerdo contempla la creación de varios mecanismos judiciales y extrajudiciales para garantizar los derechos de las víctimas.
Por ejemplo, se creará una comisión de esclarecimiento de la verdad, que con informaciones de todas las partes intentará explicar la historia real de toda esta guerra. Y por último, una unidad de búsqueda de personas, ya que actualmente en Colombia aún existen muchos desaparecidos. El pasado 23 de junio se acordó el último tema y uno de los más complejos de toda la negociación, el cese al fuego bilateral y definitivo. En esta parte se anunció que tras la firma final del acuerdo, las FARC entregarían todas sus armas en un periodo de 180 días. Por otro lado, se estableció que se crearían 23 zonas veredales transitorias, donde los guerrilleros se ubicarían antes de incorporarse definitivamente a la sociedad. Se acordó también que las armas serían fundidas y se erigirían con ellas 3 monumentos, uno en Colombia, otro en La Habana y otro en la sede de la ONU de Nueva York. Finalmente, las FARC aceptaron que se celebrara un referéndum para que el pueblo colombiano pudiese decidir si estaba de acuerdo o no con el acuerdo final de paz. Finalmente, el 25 de agosto, se anunció que el plebiscito se celebraría el 2 de octubre y se firmó el acuerdo final. En general, la opinión pública a nivel internacional se ha mostrado a favor de este proceso de paz. Sin embargo, en Colombia existe una fuerte oposición a este proceso. De hecho, el expresidente Uribe ya anunció que su partido abogaría por votar en contra del acuerdo final. Los contrarios al pacto se quejan de que los guerrilleros gozarán de impunidad, a pesar de haber cometido multitud de crímenes, ya que en el propio acuerdo se estableció que se juzgarían solo parte de los delitos que hubiesen cometido los miembros de la guerrilla. Critican también que además las FARC podrán participar de la vida política, y que la reparación para las víctimas será ínfima. Por último, los partidarios del no recuerdan que este proceso ayudará a las FARC a lavar el dinero proveniente del narcotráfico que poseen. ¿Y vosotros estáis a favor o en contra de este proceso? ¿Creéis que se han hecho demasiadas concesiones a las FARC o priorizaríais el final del conflicto? Dejad vuestros comentarios más abajo y dadle al like si os ha gustado este vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.